guiará. No olvides más su gran fidelidad, lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. ¿Y tú quién todo vio? Y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Y tú quien todo vio, y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, amada iglesia. Estamos una vez más aquí para llevar a cabo este servicio, este culto en casa. Un gusto saludarles y tenerlos nuevamente a través de este medio. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos. Padre bendito Dios, Señor, le pedimos que su palabra, Señor, que en esta tarde, Señor, estudiaremos, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Revélenos su voluntad a través de su Santo Espíritu, Padre. Se lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver en esta tarde un tema que he titulado La importancia de la fe. Esta fe, mi hermano, que en ocasiones parece flaquear en nuestra vida. Déjenme decirle que son tiempos en el que usted y yo debemos afianzarnos en esa fe en quien hemos creído. La fe es un sustento cuando pasamos por tiempos de incertidumbre, cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por pruebas, por luchas. Y en esta tarde pues quiero compartirte un poco acerca de este tema. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, me puedes seguir con tu vista, dice la palabra de Dios así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quisiera comentarte una pequeña ilustración para que quedara un poco más claro, que estoy seguro que queda claro este texto.
Y yo quisiera preguntarte si tú recuerdas por ahí cuando eras pequeño, cuando eras niño o niña, y se acercaba ya la fiesta de tu cumpleaños. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando uno es niño y se acerca un festejo como ese de cumpleaños, vienen a nosotros dos sentimientos muy seguros que llegan. Por un lado, una emoción por saber que va a ser el día en que yo voy a ser festejado, en que la gente va y me va a regalar cosas, me va a dar regalos, habrá fiesta, habrá pastel. Pero por otro lado, aparte de la emoción, hay una ansiedad. Me siento ansioso de que ya quisiera que ese día llegara. Ese día quisiera que ya fuera la hora en que sé que van a festejar. Hay dos sentimientos grandes ahí entrelazados. La emoción y la ansiedad. Por un lado, la ansiedad por que el día llegue ya. Y la emoción, bueno, pues porque yo sé que van a dar regalos, pero también de pronto no sé qué es lo que van a regalar. Va a haber regalos, pero va a haber sorpresas también. Y sabe, mi amado hermano, la fe así también es un poco similar. Cuando nosotros hablamos de fe, en la fe hay una convicción. Hay una convicción basada en tiempos pasados, basado en experiencias pasadas. Nosotros muchas veces hemos vivido cosas en nuestra vida donde Dios nos ha librado, donde Dios nos ha bendecido, donde Dios nos ha llevado a otros niveles en nuestra vida. Y cuando de pronto nosotros estamos en ciertas situaciones, en mí está una convicción de que así como Dios ayudó a otros, me ayudó a mí en otro tiempo, también me va a seguir ayudando ahora. Entonces hay una convicción que viene muchas veces producto de lo que hemos vivido, pero también, mis hermanos, aparte de esa gran convicción, hay una cosa que también es muy importante comentarte. En la fe hay dos cosas que se entrelazan también: la confianza y la certeza. La confianza de saber que el que me ha prometido en la palabra de Dios, pues es alguien que va a cumplir. Porque yo sé que esta palabra es una palabra poderosa. Cuando yo recuerdo y me voy por ahí a la palabra de Dios y veo que Dios con su sola palabra creó el universo, que con su sola palabra creó el mundo y todo lo que en él habita, eso me hace pensar, mi hermano, y me hace creer que la palabra de Dios tiene un poder impresionante. Y que lo que aquí me dice también en este santo libro, pues también es importante creerlo entonces, porque viene de ese Dios poderoso. Y en la medida que yo leo, yo conozco de Dios. Pero ¿sabe? Para Dios no es suficiente que yo conozca de Él. En teoría, de oídas solamente. Dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 2, en el verso 19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Es decir, creer, mi hermano, no es suficiente. O sea, tenemos que ir más allá de solo conocerle de oídas, como decía el apóstol Pablo, de oídas te había oído. Dios anhela que tú y yo tengamos una experiencia, mi hermano, en una relación estrecha y dinámica con Él. Que tú y yo podamos entregarle a Dios nuestra confianza y dejarnos guiar. A eso me refiero con una relación estrecha, que
le soltemos a Él toda nuestra confianza y nos dejamos guiar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué en forma dinámica, mi hermano? Porque el Evangelio es un Evangelio dinámico, un Evangelio que nos lleva a hacer obras, como lo demanda la fe. Y nosotros, pues, mi hermano, tenemos muchos ejemplos, pero yo quisiera citarte, por ejemplo, en el caso de Abraham, mis hermanos. Abraham era un hombre de fe. Era un hombre que al mandato de Dios hacía lo que Dios le ordenaba. ¿Por qué? Porque Abraham tenía confianza en Dios, tenía una relación tan estrecha, le conocía tan bien que lo llevaba a ponerlo en práctica en su vida. Palabra de orden que Dios le daba, palabra que Adán obedecía inmediatamente. Abraham era una persona, mi hermano, que creyó en Dios en toda la extensión de su palabra. Era obediente a Dios. Incluso dice la palabra que en una ocasión estuvo hasta dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac, porque Dios se lo pedía. Y sabes, no es que Dios sea un Dios masoquista. Abraham sabía quién era Dios y él sabía que andando con Dios, que él hiciera lo que Dios le indicaba, mientras la vida de Abraham estuviera bajo el control de Dios, él sabía que estaba seguro, que las cosas iban a marchar bien, que todo iba a salir de la mejor manera. Abraham estuvo, mis hermanos, dispuesto a renunciar a todo por obedecer a Dios, por la relación que él tenía con Dios. Y sabes, recibió recompensas grandísimas, quizás que él mismo nunca pudo imaginar. Y yo quisiera compartirte aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 13 al 15, capítulo 6 de Hebreos. Luego en voz alta dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice ahí? Alcanzó la promesa. ¿Sabes, mi hermano? Abraham era un hombre que tenía confianza en Dios, que tenía la certeza de que Dios iba a bendecirle, de que Dios iba a cumplir sus promesas. Él tiene una convicción completa en que Dios era un Dios que cumple lo que dice y que va mucho más allá. Dios le bendijo grandemente a Abraham, mis amados hermanos. Muchas de las promesas que Dios le hizo a Abraham parecían tal vez imposibles. ¿Te acuerdas cuando Dios le promete hijo a Abraham? La edad que tenía, pues era como para no creerlo. Dios le hizo promesas a Abraham de bendecirle en cosas que parecían imposibles, al menos para el ser humano. Sin embargo, Abraham confió en que si Dios se lo decía, Dios lo iba a hacer. Dios lo iba a cumplir porque él tenía todo para hacerlo. Entonces, Abraham, un hombre de fe, ¿en dónde estaba su fe? En que él depositaba toda su confianza en Dios. Él tenía la certeza de que Dios no le iba a fallar. Él tenía la convicción de que cuándo iba a ser, no sabemos. Por eso ahí en el verso 15 que leímos, quiero que lo leamos otra vez. Dice: y habiendo esperado
con paciencia alcanzó la promesa. Otra cosa, mi hermano, con la que se fortalece siempre la fe y también va entrelazado, por un lado la confianza, amén, en Dios, una relación estrecha, la certeza de que lo que Dios diga va a suceder, la convicción que se va a dar, estar convencidos completamente. Pero también se requiere algo más de paciencia, porque muchas veces las promesas no se dan de ahorita para ahorita. A veces que las promesas de Dios tardan tiempo y se requiere añadirle ahí algo más. Paciencia. Dice que Abraham esperó, ¿qué dice ahí? Con paciencia. ¿Sí? Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Muchas veces no es que Dios falle, nos falta la paciencia, pero Abraham era un hombre de fe. Confiaba plenamente en Dios, estaba seguro que Dios iba a cumplir lo que decía, que si él decía algo iba a suceder. Y había que saber esperarlo solamente así. Abraham pues confió en Dios. Las promesas a los creyentes, las promesas hoy en día a los cristianos son exactamente de la misma manera. Muchas veces parecen increíbles. Promesas que no se sabe, parecen increíbles, pero se van a dar. ¿Será posible que si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, todo lo que yo ocupe me va a ser añadido? A veces tú dices, ¿y por dónde me va a llegar la bendición? ¿Y de dónde? En tiempos de escasez, tú dices, ¿cómo va a haber abundancia? Pues Dios es un Dios abundante. Amén. A veces parece increíble en tiempos de incertidumbre sentir la seguridad de que todo en mi vida va a estar bien. A veces dices, espérate, pero estás viendo las cosas como están. Pues sí, pero Dios es un Dios, mi hermano, que trabaja así con los que confían en Él. Amén. Cosas que a veces parecen imposibles, Dios las va a cumplir como las cumplió en Abraham. Dios bendijo a Abraham. ¿Por qué lo bendijo? Vamos a ver ahí en Santiago, capítulo 2. Rápidamente nos vamos allá a Santiago, capítulo 2. Y vamos a buscar ahí en Santiago capítulo 2. Vamos a ver el versículo 21. Me puedes seguir con tu vista y en tu Biblia, lo leo en voz alta. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué cosa tan preciosa! ¿Te gustaría ser llamado amigo o amiga de Dios? ¡Qué título más noble, mis hermanos! Amén. Pero ¿por qué obró Dios? Observa ahí en el verso 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué actuó Dios? Por la fe que Abraham tenía en él. ¿Recuerdas que al inicio de esta meditación decimos que nuestra relación con Dios debe ser una relación estrecha, de amistad y dinámica? Es decir, que nos movamos por fe. Aquí en el verso 22 que leímos dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Cuáles eran las obras? Creer a lo que Dios le decía. Eso es lo que Dios espera de nosotros.
Conocerle, sí, hay que conocerle, pero que también, aparte de tener un conocimiento de Él, tengamos una relación estrecha y dinámica. Una relación con una confianza tal que nos lleve a tener una amistad con Dios. Y por otro lado, una fe dinámica. Es decir, que no solo nos quedemos en el conocimiento, sino que esa fe, esa certeza que tenemos en Dios, esa convicción por lo que conocemos a Dios, nos lleve a actuar por lo que nosotros confiamos y creemos en nuestro Dios. Una fe que vaya mucho más allá, pues, de lo que nosotros podamos únicamente creer como un conocimiento. Abraham mostró fe en todo tiempo, mis hermanos, en todo tiempo. Y debido a su fe, Dios lo consideró como justo y lo llama amigo. Tener fe en Dios en tiempos de incertidumbre, en tiempos de problemas, en tiempos donde aparentemente las cosas no están muy bien, no es muy sencillo, pero es necesario. Tenemos que aprender a confiar en Dios en todo tiempo. Amén. Si nuestra relación con Dios es estrecha, Dios nos va a revelar, mi hermano, qué es lo que tengamos que hacer, de tal manera que nosotros podamos estar siempre con la seguridad de que Dios se está moviendo a través de nosotros. Muchas veces no lo vamos a ver, que dice así de pronto. Tenemos que tener paciencia para esperar a ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Vimos ahí en el pasaje que Abraham, aparte de tenerle confianza, él tenía paciencia, y con paciencia, dice, recibió la promesa. Tenemos que ser pacientes, tenemos que darle el tiempo a Dios para que actúe en nuestra vida. La fe verdadera en Dios, mis hermanos, está basado en creer y actuar sobre su palabra. Escúchame bien, la fe verdadera en Dios está basado en creer y actuar sobre lo que dice su palabra. Ahí es una fe verdadera, en donde yo creo, pero también actúo. ¿Basado en qué? En lo que la palabra de Dios dice. Creer es una palabra que demanda acción. Demanda acción. Dice la Escritura ahí en el libro de Hebreos, aquí en este mismo libro, en el versículo 6 del capítulo 11, porque sin fe es imposible que tú y yo agrademos a Dios, ¿sí? La fe es un verbo, mi hermano, que nosotros debemos darle tres concepciones. Por un lado, creerlo en nuestro corazón. Creerle a Dios, creerle a su palabra, creerlo. Abrigarlo, cobijarlo en nuestro corazón. Confesar con nuestra boca la palabra de Dios, las promesas de Dios. Llevarlas a la acción. No solo las conozco, no solo las tengo ahora en mi corazón, sino que las confieso. Dios me va a bendecir, Dios me va a resguardar, Dios me va a cuidar, Dios me va a sacar adelante. Dios me ha preparado una morada allí en el cielo. Dios me va a salvar. Tenemos que confesar también la palabra, no solo guardarla en el corazón. Por un lado, guardarla, ¿sí? Creerlo, guardarla en el corazón, pero también confesarla con nuestra boca. Y una tercera cosa, aplicarla a nuestra vida. Esto hará que tú y yo podamos tener una relación estrecha, pero dinámica también, ¿sí? Lo creo, lo confieso y actúo a través
de la palabra. Eso es una fe, mi hermano, una fe genuina, una fe que obra, una fe que agrada a Dios. ¿Cómo puedo yo, mis hermanos, incrementar mi fe? Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 10, si tú quieres buscarla, Romanos capítulo 10, ahí en el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cuán importante es que le conozcamos, es que estudiemos la palabra, pero que no solo nos quedemos en ese nivel. Ya lo vimos, ¿verdad? Hay que conocerlo, hay que confesarlo y hay que actuar. Movernos a través de la palabra. Amén. ¿Cómo puedo tener pues yo fe, mi hermano? A través de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, así que la fe es por oír, ¿sí? La palabra de Dios. Una fe, mi hermano, aquí en el mismo libro de Romanos, vamos allá al capítulo 4. De Romanos y versículo 17 en adelante dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad en las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Esta fe, mi hermano, es una fe de corazón. Y aquí, mi hermano, quiero comentarte algo bien importante. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Lo acabamos de ver ahorita: la duda, la incredulidad y el temor. Tengamos cuidado con esto. La duda, la incredulidad y el temor. Dice en el verso 20, lo que acabamos de leer: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo podemos nosotros no dudar de las promesas de Dios? ¿Cómo no podemos caer en incredulidad? Fortaleciendo nuestra fe. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? Por la palabra de Dios. Buscando la palabra, estudiando la palabra, aprendiendo la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra, ¿sí? Yo quiero sacar las dudas de mi vida, quiero sacar la incredulidad, quiero sacar todo eso que se convierte en un enemigo de Dios. Pues entonces vamos a fortalecer nuestra fe. ¿Cómo? Vamos a escudriñar la palabra. Acuérdate, lo creo, lo confieso y lo actúo. Me muevo por lo que la palabra dice. Creo la palabra, confieso la palabra y actúo conforme a la palabra. Amén. Y bueno, ¿cómo puedo finalmente, para terminar esta meditación, cómo puedo seguir creciendo en la fe? Nuestra fe crece mientras la palabra de Dios se vuelve real en nosotros. Escúchame bien. Nuestra fe crece mientras la palabra de Dios se vuelve real en nosotros. Esta es la importancia de ir más allá de un conocimiento. Yo tengo la palabra, la creo, la confieso. Eso fortalece mi fe y me hace crecer espiritualmente. Pero cuando no solo lo confieso, sino que me muevo por la palabra, mi fe
se fortalece más. Esa parte es muy, muy importante. ¿Cómo puedo yo fortalecer y hacer crecer mi fe? Bueno, pues nuestra fe crece de esa manera. Cuando nosotros la palabra de Dios la volvemos real en nuestras vidas. La fe crece a través de las oportunidades para usarla. Tiempos como estos, tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos de problemas, tiempos de carencias, estas son oportunidades, mi hermano, para que tú y yo podamos crecer en nuestra fe. La fe crece, acuérdate bien, cuando nosotros aprovechamos las oportunidades que se presentan para usarla, es decir, para ponerla en práctica. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y con paciencia esperó el cumplimiento de cada promesa y la cual le fue dado. ¿Sí? Uno debe tener paciencia, debemos ser pues pacientes, mis hermanos. Ya quisiéramos que estuviera terminado, ¿verdad? Ya nos anda por regresar a la iglesia, ya nos anda por irnos a la calle, por irnos a trabajar, por hacer lo que hacíamos. Paciencia. ¿Crees que Dios está en el control de esta situación que estamos viviendo? ¿Crees que Dios es poderoso para sacarnos bien de esto? Paciencia. Paciencia. ¿Crees que tu negocio, tu trabajo se van a acabar? Paciencia. Dios tiene promesas de provisión para todos. Amén. Paciencia. Debemos tener una paciencia suficiente que nos permita ver que la palabra de Dios tiene cumplimiento en nuestra vida. ¿Sí? La fe y la paciencia, mi hermano, se amalgaman y trabajan juntas. Es necesario que así las mantengamos en nuestra vida. La fe unida a la paciencia. Sin la paciencia, la fe, mi hermano, muchas veces no va a poder mantenerse firme. Escúchame bien, sin la paciencia, muchas veces la fe no va a poder mantenerse firme. ¿Para qué? Para lograr la meta. ¿Cómo? Espero obrar las promesas si las llego a tener con paciencia. Así tenemos que ser nosotros. La fe necesita, mi hermano, ejercitarse para que se desarrolle. Hay que practicarla. Y pues bien, mis amados hermanos, esto es lo que yo tenía para compartirte esta tarde. Que Dios nos ayude, que Dios aumente nuestra fe, que Dios nos ayude a tener esa fe en donde nosotros podamos tener un conocimiento y creerle a su palabra, sabiendo que si Él lo dijo, se va a hacer, pero también confesarlo con nuestra boca. Y la parte más importante, movernos, actuar movidos por la palabra de Dios. Me muevo en fe por su palabra, aguardando con paciencia que sus promesas se cumplan. Pues damos gracias a Dios por esta palabra, que la palabra que tú y yo recibimos esta tarde nos fortalezca y nos ayude a esperar el tiempo que falta para que Dios nos saque victoriosos de esta situación en la que estamos viviendo el día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mi oración, como siempre, es que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga misericordia de ti y de mí. Que la paz suya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Saludos, bendiciones a todos. Nos vemos pronto. Cuán grande habita
abismo entre nosotros. Cuán alto monte para escalar, con desespero